graves. Y de ahí debería iniciar, ¿cierto? Creo que está grabando ya. Creo que marca como grabando. Ah, sí. Bueno, muchachos, entonces, o más bien, jóvenes, ahora continuamos acá con los elementos básicos. Vamos a ver algunas implementaciones. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Entonces, bien, ¿qué elementos? Bueno, algunas propiedades que tienen las redes neuronales. Lo primero es que tienen aprendizaje adaptativo. ¿Qué quiere decir? Que son capaces de reconocer cambios a través del entrenamiento de los pesos, a través del entrenamiento de los pesos, bien. Generalización, ¿cierto? Que a partir de un conjunto de datos puede generalizarlos. ¿Qué quiere decir generalizarlos? Reconocer los patrones que hay en todo el conjunto de datos, no en un solo, digamos, en un solo dato. Naturaleza de propósito no lineal, es decir, es capaz de reconocer datos que no se comportan de forma lineal. Autoorganización es una, es una propiedad de que los algoritmos que trabajan sobre estas redes neuronales ajustan todo lo que uno necesita. Paralelismo masivo es que cada red neuronal es una unidad de procesamiento independiente y robustez y tolerancia al ruido, lo que hablamos en la anterior parte de la clase era que las redes neuronales podían tolerar cambios, es decir, podían seguir reconociendo la imagen a pesar de que esta estuviera levemente cambiada. Muy bien. Cada neurona recibe un conjunto de señales discretas o continuas. Nosotros vamos a trabajar en señales discretas. En continuas se pues, trabajan en entornos que ya tienen hardware. Estas señales se ponderan o se integran. En el caso de señales discretas se ponderan y en caso de señales continuas se integran. Cada conexión tiene un peso sináptico, pues ese famoso W sub I que hemos visto. Los pesos representan el conocimiento. Es decir, esos pesos van a ayudarnos a reconocer los patrones que le ingresan a la red y con las salidas esperadas. Y estos pesos se ajustan con algoritmos de aprendizaje. Entonces, este es el modelo no lineal que nosotros vamos a manejar. Vamos a manejar las entradas, ¿cierto? Las señales de entrada. Y vamos a manejar algo conocido como el umbral. El umbral va a ser muy útil, especialmente en casos donde la entrada es cero. Cuando la entrada es cero hay ciertos problemas, ¿cierto? Para reconocerla, entonces el umbral es, digamos, algo que nos ayuda a ajustar eso. Vamos a tener la sumatoria de las entradas y esa es la sumatoria, que es la entrada neta, lo que yo había indicado, va con una función de activación que nos da la salida. Entonces, una red neuronal tiene un conjunto de M de señales de entrada, se refiere a estas señales de entrada. Un conjunto WJI donde I indica la jésima entrada de la neurona J. En este caso solo tenemos una neurona, entonces pues solamente asumimos W1, W2, WC3. En caso que tengamos más neuronas, neurona 1, entonces entrada 1, neurona 1 va asociada al peso W1 y así sucesivamente. Se tiene una función de activación que describe el funcionamiento de la neurona. Entonces, este modelo lo podemos describir así, donde tenemos que esta es la función de activación y esta es la sumatoria de las entradas, ¿cierto? El funcionamiento de las entradas. Este es un error. El funcionamiento de las entradas por sería la sumatoria de las entradas multiplicada por los pesos más el umbral, ¿sí? Más el umbral. Y bueno, también lo podemos representar de esta forma, como W por la traspuesta de la entrada más el umbral. Esta es en forma vectorial. Nosotros pues vamos a programarlo de esta forma. Ya ahorita van a ver cómo lo trabajamos. Y bueno, la función de activación, entonces hay varias cosas que hay que tener presente. Hay varias funciones de activación. Tenemos una función lineal, ¿cierto? Que puede variar entre 0 y 1 o menos 1 y 1. Bien, función escalón. La función escalón, pues tenemos que si x es menor que 0, da 0, y si x es mayor o igual que 0, pues da 1. ¿Está? La función sigmoidea tiene esta característica. Es una función muy interesante. Esa función varía entre 0 y 1. Y tiene la característica de que viene así. Hay cierta área donde ella varía entre 0 y 1. Y lo que uno hace con este parámetro A es ajustar este área. Entre el A, si el A se vuelve más pequeño, este área se incrementa. Y si el A incrementa, este área se decrementa.
suele utilizarse A igual a 1, ¿sí? No se complica con eso. Esta es la función de activación escalón, ¿cierto? Variante 0 y 1. Esta es la función de activación lineal, ¿cierto? Esta función se llama, esta función lineal, esta función se llama función signo. No es la función signo, esta función se llama, ya le doy bien el nombre, esa función, esta función se llama, vamos a ver, esa función se llama, ya les digo, en caso que la busquen en literatura, esa función se llama, vamos a ver, MPlay Classifier, ya listo. Esa función se llama, la función, no, la función logística, a ver. Esa función se llama la función ReLU. El nombre de esta función es ReLU. Me había olvidado el nombre, ReLU. Que es una función, muchachos, que trabaja como una función lineal, pero tiene la característica de pues, que terminan menos 1 y 1. O sea, nunca, estas funciones nunca van a dar negativo. Tengan presente, la salida de la red neuronal no va a ser negativa. Tenemos el de la función de activación sigmoide, como les mencioné, si incremento A, esta área se decrementa. Y si lo decremento, esta área se incrementa. Se suele utilizar igual a 1. ¿Cuál es la idea? Que la red neuronal pueda variar entre estos los pesos. Los pesos varían entre esta área para ajustarlo entre 1 y 0, de acuerdo a la salida que uno está esperando. Bueno, tenemos modelos estocásticos, de acuerdo a una probabilidad, esto no lo usamos. Y bueno, entonces muchachos, vamos a implementar nuestra primera red, ¿sí? De acuerdo a esto que hablan acá. Entonces voy a abrir un nuevo Google Colab. Vamos a ver si esto terminó. No, esto todavía sigue cargando. Creo que le dimos mucha información o se dañó. Bueno, no importa. Entonces, voy a abrir uno. Entonces vamos a mostrar, este es el ejemplo 1. Ya les voy a compartir a ustedes el enlace. Lo tengan presente. Entonces, ejemplo 1, red. Hoy es 29 de enero. Muy bien. Entonces les voy a compartir esto y vamos a mirar. Esto porque es... Bueno, entonces vamos a copiar el link. Listo. Entonces, por acá los coloco para su disposición en el chat. Ahí está. Bueno, muchachos, entonces vamos a implementar nuestra primera red. Vamos a probarla con diferentes entradas. Entonces, voy a imaginarme la siguiente red. ¿Listo? Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, puedo colocarlo por acá. Entonces, vamos a imaginarnos una neurona, ¿cierto? Esa neurona la voy a manejar con 3 entradas. ¿Listo? Con 3 entradas. Con X0, X1 y X2. Este es W0, W1, W2. Y acá viene una función de activación. Entonces ahorita vamos a empezar a variarlas. Vamos a probar con la escalón, bueno, y el bias, que ese es bastante útil para evitar los casos de entrada cero. Muy bien, ese bias va a ser muy útil, es cuando nos vamos a estar entrenando. Entonces, acá lo que vamos a hacer, muchachos, es vamos a construir esta red, vamos a implementarla, ¿sí? A partir de las operaciones que les he indicado. Entonces, ¿qué primeras consideraciones hay que tener? Lo primero que nosotros vamos a hacer acá es construir la función de activación. Entonces, def, voy a usar una función de activación escalón. Entonces, escalón recibe x, ¿cierto? Y, ¿cómo funciona? Si x es menor que 0, retorne 0. En otro caso, retorne 1. ¿Listo? No hemos hecho nada raro ahí. Voy a agregar otra de código. Bueno, lo voy a ejecutar para que quede. Y vamos a implementar nuestra neurona. ¿Sí? Def neurona. Entonces, la neurona va a tener asociados, así unos pesos, perdón, una entrada, ¿cierto? Y unos pesos. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a trabajar eso? Entonces, yo sé que los pesos, ¿cierto? Vienen en un vector. X0, X1 y X2. ¿Cierto? Esto es la entrada. Esto van a tomar valores, ¿cierto? Cualquier valor. Caso que no quede claro algo, me van avisando. Esto es una entrada, va a tomar cualquier valor de los pesos. Y aquí van a venir los Ws, W1, W2, W3, ¿cierto? Estos pesos vamos a ponerlos aleatorios, ¿sí?
Vamos a poner cualquier valor que se nos ocurra. Por ahora no importa. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? Para formar la entrada neta, ¿cierto? De acuerdo a esto, muchachos, de acuerdo a esto, vamos a utilizar esta forma vectorial que voy a pasar acá. Una forma vectorial que voy a tomar acá. ¿Listo? Para tenerla presente. Y vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la forma vectorial. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar. Primero, vamos a calcular la entrada neta. La entrada neta, ¿cómo va a ser? Vamos a coger, bueno, este es nuestro vector X y este es nuestro vector W. Entonces vamos a coger W y lo vamos a multiplicar por la traspuesta de X. ¿Para qué? Me observen si yo hago esa multiplicación. W por la entrada de la traspuesta de X. W1, W2, W3 y lo multiplico por la traspuesta. X1, X2, X3. Entonces, esto es multiplicación de matrices. Entonces, lo hacemos normal. Primera fila por primera columna. Entonces, que nos va a dar un solo número. Entonces va W1 por X1. Miren acá. W1. Voy a correr esto. Si yo hago esta operación de esta manera, me va a dar W1 por X1. Ay, caracho. Un momento que me equivoqué. W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3, ¿cierto? Entonces, esta operación representa esa sumatoria de pesos por entradas. Entonces, lo que voy a hacer, muchachos, acá, en el Colab, voy a agregar una antes, voy a agregar una de código antes, vamos a ver si la puedo arrastrar. Así. Entonces, hay una librería muy especial, muchachos, que nos ahorra mucho trabajo con estas operaciones matriciales, que se llama NumPy. Entonces, para importar una librería, ¿cierto? Yo voy a trabajarlo de esa manera. Import, el nombre de la librería y qué nombre le voy a dar. O sea, cuando voy a llamar la librería, ¿cómo la voy a llamar? NP es el que se suele usar. Entonces, si ustedes desean, muchachos, conocer, bueno, eso nunca resumió, si ustedes desean conocer cómo trabaja esa librería, pues uno puede referirse a la documentación de Python. Realmente no hay que saberse muchas cosas de memoria. Entonces, NumPy Python, ¿cierto? Y acá está, NumPy.org. Y bueno, ustedes aquí encuentran, bueno, la versión, todo eso, y en la documentación encuentran pues todo lo que necesitan de la librería. La librería nos va a permitir manejar operaciones algebraicas directamente sin tener que implementarlas. ¿Por qué? Muchachos, ¿qué pasaría con esta operación si yo les dijera que la tienen que hacer en Java? ¿Qué tiene que pasar si yo les digo, no, necesito que me multiplique dos vectores en Java? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les toca hacer? Buscar de pronto una librería o hacer la mano. Lo va a hacer la mano. Yo librerías en Java, bueno, yo realmente, yo conozco de la versión 1.8 hacia atrás. No sé ahora en las nuevas, pero en lo que yo conozco, no era tan sencillo encontrar una librería que hiciese eso, o si había, pues tocaba traer el hub, importarlo, cambiar la compilación y ese tipo de cosas. La ventaja que tenemos acá, muchachos, es que no es necesario. Vamos a poderlo hacer directamente. Gracias a esa librería NumPy que viene hay que instalarla, pero realmente no hay que hacer nada más, ¿sí? Si usted tiene, si ustedes, por ejemplo, quieren instalar, manejar un entorno en Python, ¿cierto? O sea, deja librerías. Hay un software que les recomiendo que se llama, y esto no se puede cambiar por otra ventana, se llama Spider. Este software, muchachos, les permite administrar todo eso en su equipo. En su equipo le permite, pues, la librería, desplegar información. Pero bueno,